Bienvenidos a una sesión más de las Juntas de Consejo de Editorial Hexagrama. Hoy, con motivo del Día del Libro, nos dimos a la tarea, Luis Rubén, Alberto, Alicia y yo, de seleccionar algunos libros que nos gustan mucho para ver si los inspiramos a que los lean. Les doy la palabra a Alicia para que comience con su recomendación. Hola, ¿qué tal? Pues estoy contenta de estar aquí con todos ustedes. Estamos haciendo este programa porque nos encanta, pero también haciendo conmemoración, homenaje a lo que es el Día Internacional del Libro. Recordemos que entre 1995 y 1996 la UNESCO promulgó esta celebración para fomentar la lectura. Dicen ahí los estudios que coincide la muerte de los grandes escritores William Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra, que coincide en esta fecha, 23 de abril, ¿no? Y por eso también estamos aquí para darnos nuestras recomendaciones. El día de hoy les voy a hablar de una escritora que me encanta, que es Virginia Woolf, es una de las escritoras pues, más leídas y precursoras del feminismo. Y pues aquí tenemos este libro que se llama Una habitación propia. Bueno, en esta edición se traduce un cuarto propio, ¿no? Que de repente puede causar un poco de controversia el título. Hace rato Carla y yo hablábamos de eso. Y este libro nos retrata la visión de Virginia Woolf de la época victoriana y nos hace una crítica pues de cómo la mujer traía unas ideas bastante revolucionarias para la época, nos habla de su experiencia, nos habla de algunas poetas que desgraciadamente en ese entonces y un poco antes pues tenían que ocultar su identidad para poder publicar, para poder difundir su trabajo escrito, ¿no? Es un libro que recomiendo ampliamente si queremos empezar a trabajar lo que es el ensayo creativo, que es un género que me encanta. Yo suelo anotar cosas como una manera de recordatorio personal, ¿no? Entonces tiene ideas bastante polémicas y la tesis central de este libro es: una mujer requiere de una habitación propia y dinero para poder escribir. Esa metáfora o ese dicho lo podemos agregar en otras situaciones de vida, ¿no? Si uno quiere hacer lo que quiere en la vida, pues obviamente sí, requerimos dinero, pero también requerimos un espacio. Puede ser un cuarto, puede ser un café, puede ser un bar, puede ser la calle. Ahora sí que, pues aquí tenemos esta gran recomendación, una habitación propia. Es un libro de ensayos y relatos, ¿no? Entonces, por momentos parece novela, por momentos parece que hila de una forma muy poética, pero al final mezcla lo que es relato y ensayo. Entonces, yo tengo entendido que Virginia Woolf dio una charla con el tema y que después como que le encantó lo que dijo y lo pasó a papel y después se publicó, obviamente ya más nutridito toda la info del tema. Así es, y es una forma en que registra su testimonio. Hay muchos escritores que llegan a dar ponencias en universidades o en diferentes congresos y lo llegan a publicar como libro, ¿no? Me acordé de uno de Borges, que ahorita se me fue el título, pero tiene sus apuntes, creo que cuando fue a dar una conferencia en Harvard, ¿no? Pero bueno, recomendación, Una habitación propia de Virginia Woolf. Consíganlo, léanlo. Y estoy viendo aquí atrás que me estabas mostrando la contraportada, ¿cómo se llama lo de atrás? Sí. Que está traducido por Jorge Luis Borges, precisamente. Entonces ese título tiene su estilo, entonces. Ahí está. Un cuarto propio. Así es. Pues adelante, Alberto, que nos quieras hacer la recomendación. Pues no sé, ya que estás tú con escritoras femeninas, pues a mí me gustaría recomendarles en este Día del Libro, como dices, un libro de la región, de la literatura baja californiana, que también está escrita por una mujer que nos ha tocado conocer por ahí en algunos talleres, o por ahí nos la encontramos acá en el ámbito cultural de Tijuana, ¿no? Entonces el libro que quiero recomendarles se llama Las hijas de la cerveza. Las hijas de la cerveza fue escrita por Angélica Labrada. Angélica Labrada, este es su segundo libro, me parece. Tiene un libro, creo que de cuentos. Ganó la colección editorial del Secud, creo que en el 17-18. Bifurcados. Excelente libro también, ¿eh? Yo no lo he leído. Lo recomiendo. Me gustó. A ver si intercambiamos, porque yo no lo tengo. Bueno, entonces este libro me tocó leerlo. De hecho, antes de que se presentara, parece que no ha hecho presentación oficial, aunque ya está por ahí en las librerías. Las hijas de la cerveza es un libro que me gustó mucho porque es como una especie de tour de force. Es un viaje de una mujer desde que era casi una adolescente en un pueblo de un estado del interior de la República, que resulta embarazada, no sé, creo que 12 o 13 años. Y entonces desde ahí empezamos a conocer su vida hasta que llega hasta Tijuana.
Y en el transcurso de los eventos en los que procrea 3 hijas, con diferente pareja, ella aprende el oficio de hacer cerveza, porque le toca trabajar como encargada de la cocina y encargada de limpieza de un prostíbulo en un lugar allá en el interior de la República. Entonces, ella, dentro de lo que es atender la cocina, conoce a un hombre que es origen alemán y que le enseña a hacer cerveza. Entonces, se llaman Las Hijas de la Cerveza, porque de alguna manera ella está narrando aquí, Angélica Labrada está narrando la vida, la lucha de esta mujer por sostener a sus 3 hijas, ella sola, y ante ciertas vicisitudes que le suceden en la vida, y que las mantiene juntas y de alguna manera preocupándose por su educación y que no se enfrenten a las mismas problemáticas que ella ha tenido. Entonces, la cerveza es una cosa que acostumbra ella en su casa a tomar un sorbo, vamos a decir, diario, o un vasito, ¿no? Y también las acostumbra a las niñas, ¿no? Desde pequeñas. Eso me suena como a mi mamá. Bueno, cuando yo conocí a Angélica, ella estaba planeando hacer este libro, entonces platicaba que tenía algunas cuestiones autobiográficas, pero también cuestiones fantásticas. Entonces, una de las hijas, por ejemplo, tiene premoniciones, o sea, como que ve el futuro. Entonces, tiene unos aspectos que a mí me recuerdan mucho las historias de García Márquez, también del estilo, ¿no? Que es como, los capítulos son como circulares, ¿no? En la forma de escribir. Entonces, yo lo recomiendo porque, aparte de ser muy ameno, muy interesante, se enfrasca uno en la vida de esta mujer, que realmente es una feminista, finalmente, pero también tiene cosas algo como hasta realismo mágico. Entonces tiene un poquito de todo y está muy interesante. Entonces yo lo recomiendo mucho. ¿Cómo lo ves, Luis? Yo ya lo leí y a mí me parece un libro fantástico. Además, a mí me recordó mi vida con mis tías abuelas y con mi abuela, porque una de mis tías abuelas también trabajó en un prostíbulo. Entonces, obviamente, pues me reconozco en esta novela de Angélica Labrada, ¿no? Pero bueno, yo no traje nada, a diferencia de mis compañeros. Sí, bueno, me avisaron tarde, por eso no pude traer nada. Pero yo me voy a ir por otro lado. Yo creo que es bien difícil hacer recomendaciones por la cantidad de cosas por las que se pueden recomendar libros, pero yo voy a empezar con uno para niños. Y tiene que ver con lo que platiqué de mi historia como lector, ¿no? Cómo me hice lector y me acordé de los libros desplegables. Entonces, el primer libro que yo recomendaría para niños sería un libro desplegable con la historia de Alicia en el País de las Maravillas, que en realidad su nombre completo es Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, pero ahora todo el mundo lo conoce como Alicia en el País de las Maravillas. Yo creo que si un niño pudiera ver en ese libro desplegable las imágenes y alguien le leyera de lo que trata Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, sería una muy buena forma de iniciarlo como lector. En realidad este libro es un libro que puede ser para niños o para adultos. Lewis Carroll era matemático y el libro en realidad es un libro de lógica. Si ustedes lo leen, todo tiene un sentido lógico, pues él era filósofo también y obviamente usa mucho los silogismos, ¿no? Así es, sí. Entonces, bueno, es un libro que a la fecha sigue vigente, es decir, se sigue comprando, lo siguen leyendo tanto niños como adultos. Yo lo recomiendo a cada rato, de hecho, lo cito frecuentemente, varias de las pasajes que contiene el libro los he citado en algunas cosas que he escrito, porque me parece que ejemplifican mucho la idea de la locura, la idea de la fantasía, la idea de lo raro, de lo extraño. Incluso de lo absurdo, ¿no? De cuestiones filosóficas, de la identidad, ¿no? También. Sí. De hecho, pues la historia es de una niña que se llama Alicia, que cae en un agujero y se encuentra con un mundo totalmente diferente al de que ella proviene,
lleno de humanos y de criaturas antropomórficas, y empieza a vivir ese mundo de esas criaturas con una diversidad de personajes que están en el mundo en el que ella cae en el agujero, ¿no? Entonces yo creo que para niños, esto lo quería, yo no sé si existe El el desplegable, a lo mejor habría que buscarlo, pero seguramente sí. Si existe, lo voy a comprar y lo voy a traer en alguna ocasión para mostrarlo. Pero esa sería mi primera recomendación, ¿no? Para niños, ese sería el libro que yo recomendaría. Pues aquí en los espacios de Hexagrama ya Carla trajo como un librerito que vamos a ir poniendo libros, entonces ahí podemos inaugurar con ese libro. Sí, Ok. me parece Muy bien. bien. Estaría muy bonito. Bueno, mi recomendación, yo elegí puras escritoras mexicanas y en este caso cuentistas. Mi primera recomendación es El matrimonio de los peces rojos de Guadalupe Nettel. Este libro consta de 5 relatos que son súper padres. A mí me encanta el estilo de Guadalupe Nettel, de hecho es de mis escritoras favoritas. Pero está bien padre porque los 5 cuentos tienen como que la misma temática, que es hablar de las relaciones humanas. Pero lo padre de esto es que todos los cuentos son una metáfora a través de animales, de plantas, hasta de hongos, de cómo se perciben las relaciones en el mundo. Entonces, con el estilo de Guadalupe Nettel, que escribe súper bien, y con estas metáforas también colocadas, haz de cuenta que te está contando 3 historias en un solo relato. Entonces, a mí se me hace que ella maneja perfectamente lo que para mí es un buen cuento, que es eso, sobre una línea narrativa que tú puedas divagar y encontrar otras historias dentro de la misma narrativa. A mí se me hace maravilloso y ella lo hace súper bien. Y este libro es mi favorito de su libro de cuentos, que tiene 2, y lo recomiendo un montón. Suena muy interesante. De hecho, me quedé en la lectura del primer cuento porque de repente ese tipo de metáforas puede ser un poquito densa, pero ahorita que lo estás recomendando le voy a dar una relectura. Y bueno, hablando de autoras mexicanas, yo aquí les recomiendo a Bárbara Jacobs. Ella es de la Ciudad de México y este libro que tengo en mis manos, que se llama Juego Limpio, es también una serie de ensayos creativos. Ahora sí que estoy muy clavada con ese género. Y es relato y a la vez observaciones de la vida cotidiana. Ella habla de sus lecturas, de sus acercamientos a la escritura, y de alguna manera es una historia tras otra, ¿no? Y eso de alguna forma a mí me llamó mucho la atención, porque por ejemplo, en algunas anotaciones que hice, habla de sus experiencias de la infancia, de su acercamiento a la escritura y de su acercamiento a las relaciones románticas, ¿no? Y hay una parte que me encanta, que tiene que ver con sus inicios como autora, y también con sus inicios en la lectura. Ella dice que un libro, en el ensayo Dorothy Strachey existe, dice que ella, que cuando visita librerías le da por hojear novelas, colecciones de cuentos o ensayos o textos de otros géneros, pero de autores que desconoce. Pero dice también que para ella es como una prueba gratuita a la que lo somete. Y de alguna manera es cierto, cuando hojeamos libros en alguna librería, pues los estamos degustando y decidimos a partir de un párrafo o la contraportada o el diseño, pues si lo queremos comprar o no. Yo suelo cometer un crimen o una maña cuando voy a las librerías y no me ven, es que me encanta el libro y lo quiero hojear y así como que discretamente lo voy quitando el plastiquito y así voy leyendo poquito, ¿no? Para mí es una estrategia, dejo que está mal, pero de alguna forma sirve pues para enamorarte del libro, ¿no? Entonces, es que yo no sé por qué le ponen esos Sí, papeles, es totalmente lo que te iba a decir. Deberían de Sí. dejarlos abiertos para que uno los ojee. sí, o sea, obviamente un poquito y ya tampoco lo vas a andar ahí tratando mal, ¿no? Es que tú no sabes la cantidad de libros que he dejado de comprar porque tienen plástico. Exactamente, te ponen una barrera. Entonces me acordé de ese fragmento de este libro, entonces lo recomiendo mucho. Bárbara Jacobs tiene una escritura muy simple y el hilo conductor es ese, su intención de hacer ensayos y hablar de su experiencia de vida. Te lo hubieras robado. Pues ahí Ya, está la ya recomendación de Ya que lo Alicia. andabas señalando. Ah, La dejo a la siguiente, no es cierto. y hay que llevar una navajita también. Ándale, ya ves. Podemos robarnos. Ahí nuestro director de fotografía nos está mandando aquí, sí hay libro de Alicia en el País de las Maravillas desplegable. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, para que, así que ya lo prometiste, mira. lo prometido es deuda, ¿no? Claro, Entonces hay que claro, presumir. Ay, qué belleza, Órale, ¿eh? sí, Qué sí, sí. belleza.
Bueno, pues a mí me toca, estamos en la rueda de la fortuna de la literatura y le estamos dando vuelta rápido a bastantes libros, entonces pues yo no puedo dejar de recomendar también otro de mujeres porque ustedes vienen como muy filosa en ese aspecto, entonces, pero yo me mantengo en lo clásico, ya platicamos en algunas otras ocasiones, que yo no soy un comprador asiduo de novedades, pero sí de algunas relecturas y recomendaciones de que ustedes nos hacen de libros nuevos, ¿no? Entonces yo traigo mis libros acá de mi librero de antiguo, que a lo mejor no es tanto, porque este libro creo que salió a principios del año 2000. Es un libro que no está escrito por una mujer, pero habla de una mujer muy icónica, ¿no? Es una mujer icónica que todo el libro uno se la queda pensando en la historia de Regina. Se queda pensando si es cierto, si es verídico esta historia de Regina o simplemente es una ficción. Fue escrita por Antonio Velasco Piña, no es un escritor reconocido por su maestría literaria, pero sí él fue un investigador, un historiador de la UNAM, que escribió algunos libros relacionados con la historia de la literatura, más bien con la historia de los pueblos antiguos de México. Y en este libro, precisamente en especial, él hace una mezcla ficcionada de varios eventos que sucedieron en el mundo en 1968. Entonces, Regina se supone que fue la abanderada, no sé si sepan, no sé si tú recuerdas, que en 1968 fueron las Olimpiadas en México. También fue la matanza de Tlatelolco, en la época donde era presidente Díaz Ordaz. Entonces, él mezcla esos dos eventos, las Olimpiadas, esta matanza. Regina, que se supone que es una muchacha que tenía 20 años en esa época y que se anotó y la escogieron como abanderada de las Olimpiadas. Mexicana. De las Olimpiadas, más bien, porque ya ves que en ese año de las Olimpiadas hicieron un diseño como psicodélico, de muchas líneas, un 6, pero con muchas líneas en medio, que parece como psicodélico, ¿no? El 68. Entonces, ella fue la representante más bien de las Olimpiadas de México. Y ella fue la que inauguró, supuestamente marchó al inicio cuando se inauguraron los Juegos. Pero este escritor relaciona a esta personaje, Regina, también con dos eventos muy importantes que se dieron a cabo en 1968. Uno, el escape de el Dalai Lama en el Tíbet. No sé cómo puede relacionarse, ¿verdad? De pronto, ¿cómo relacionan una muchacha mexicana con un evento de la invasión china en el Tíbet y la huida del Dalai Lama del Tíbet? Bueno, en esta historia se supone que Regina va al Tíbet y es educada por unos 12 años allá, antes de cumplir los 20 años, por un lama. Y ella ayuda al Dalai Lama a escapar, ¿no? Forma parte del grupo que recorre las montañas del Tíbet en mulas, o no, más bien unos como cebús, ¿no? Pero también Regina es la representante de algo que va a pasar en México en 1968. Porque hay una creencia, una cultura antigua, en donde el 21 de marzo, ya ven que es el cambio de estación. Pero aparte también es, en una cosmogonía, aparte de las estaciones, es el cambio de... no recuerdo solsticio. Ándale, un solsticio, ¿no? Entonces, se supone que ella tiene que estar presente, porque en ese año... se supone que en todo el mundo hay puntos en donde se reciben fuerzas de todo el universo en ciertos momentos de la vida del universo. Entonces, el último fue en el Tíbet, no sé cuántos cientos de años antes, y en 1978, el 21 de marzo, se va a recibir toda una fuerza muy importante en la pirámide de Tenochtitlán. Entonces, ella es la representante de cuatro culturas mexicanas, de los náhuatl, de los olmecas, de los mayas y de los zapotecas. Los cuatro hombres chamanes se juntan en la pirámide y escogen a Regina para que les sea su nuevo guía.
No les voy a contar toda la historia, obviamente, porque ya Suena muy se me bien. está acabando el tiempo para recomendar pero resulta que Regina sabe que va a haber un evento catastrófico en México para que haya un cambio de ideas en el mundo. Entonces, tiene la premonición de que va a haber una matanza y ella trata de evitarlo. De hecho, se entrevista hasta con el regente de la ciudad y con el presidente de México, intentando de que no suceda lo que ya sabemos que sucedió, ¿no? Y ella, bueno, ya no lo voy a decir más. Es tan interesante ese tipo de novela histórica, ¿eh? Creo que Como debería de... ficcional. Ajá, Sí. creo que debería de promoverse un poco más, porque para ese tipo de fechas normalmente se sugiere a Elena Poniatowska, ¿no? La noche de Tlatelolco, Ajá. el poema de Rosario Castellanos, y está súper bien, ¿no? Pero creo que debe ser difundida esta novela, suena muy interesante. Tiene críticos a favor y en contra, ¿no? Por lo que decía al principio, es un escritor que no es muy reconocido, Ujú. pero al mismo tiempo es muy criticado por cómo maneja la historia, ¿no? Entonces, Sí, con este, reservas de que es ficción y que es realidad. Ajá. Pero la verdad, a mí que me encanta andar en librerías de libros usados y así, la cantidad de libros que hay y de ediciones que hay de ese escritor, de la otra novela que también comentamos Tlacael. el otro día, de Tlacalael, Tlacael. esa onda. No manches la cantidad de libros que hay de él. O sea, de miles de ediciones, como que si sacara una edición cada año. Wow. Es increíble. O sea, tal vez no sea muy reconocido, pero de que es un bestseller de todos los tiempos lo es. Sí. Definitivamente. A leerlo Y un aunque poco no más. sea conocido, pues finalmente, como yo he dicho, siempre habrá quien le guste y a quien no le guste, ¿no? Bueno, ahora me toca a mí. Ándale. Yo antes de decir mi segunda recomendación, voy a dar un contexto. Este es ahora una recomendación para adolescentes. Yo sigo creyendo que los únicos humanos que pueden ser rescatados de la ignorancia, de la no lectura, son los niños y los adolescentes. Yo leí ya grande una novela de Jack London que se llama Martin Eden, y es su biografía, es su autobiografía, ficcionada obviamente, es un personaje que no es él, pero sí es él al mismo tiempo, ¿no? Entonces el tipo es un individuo que es un marinero en la novela de Jack London, de Martin Eden, y se quiere relacionar con una mujer que es de alta sociedad y rica, y entonces él quiere prosperar para llegar a conquistarla y demás, y se convierte en un escritor, y es un escritor que empieza escribiendo novelas para niños. Y ahí es donde yo me entero cuando leo Martin Eden, que es un libro que tengo en mi cama arriba, es de mi libro, uno de mis libros de cabecera, que el tipo escribe novelas para niños. Entonces empiezo a investigar y me encuentro con la primera que se llama Colmillo Blanco. Y esa sería mi recomendación, ¿no? La novela de Colmillo Blanco me parece justa para adolescentes. Yo no la recomendaría para niños porque ya tiene un cierto nivel de complejidad que probablemente un niño no alcanzaría a desmenuzarla como si lo haría un adolescente. Y es la historia de un lobo. El pretexto es un lobo que matan a su manada, y es la vida de ese lobo, ¿no? Que se llama Colmillo Blanco, que es adoptado por diferentes personajes a lo largo de su vida. Pero lo que ya London finalmente quiere transmitir es cómo los animales ven la violencia de los humanos y cómo los humanos ven la violencia entre los animales, ¿no? Entonces creo que este sería un buen, digamos, inicio para un adolescente que no es lector, que no ha todavía incursionado en este arte de la literatura, y creo que el mejor elemento es Jack London. Además, yo como tú sigo, o sea, sí hay muchísima literatura actual, y pues bueno, las compañeras se han encargado de darla a conocer, pero creo que como viejo que soy, tengo que recurrir a autores que no son leídos actualmente como deberían ser leídos, ¿no? Entonces por eso mi recomendación es Colmillo Blanco, de Jack London. Ok, mi segunda recomendación, sigo con los libros de cuentos escritos por escritoras mexicanas. En este caso es una escritora
Es una escritora regional. Rosina Conde, Arrieras Somos, es un libro que se lee en una sentada, podría decirlo, que trata de la vida de mujeres en sus distintas facetas. Y me parece un libro súper adelantado a su época. ¿Por qué? Porque se publicó la primera edición en el 93. Y habla de temas que siempre digo esto, no sé qué tan bueno o malo sea, que son problemáticas que seguimos viendo todos los días, en todas partes, pero que además ella, al ser mujer, se puede meter tan adentro de la psique de sus personajes que de alguna manera u otra, la mujer que lo lea se va a identificar con alguna de las lecturas que están ahí dentro. Y yo creo que no hay nada más fácil para hacer algo ameno que estarte identificando con los personajes, con las situaciones, por lo menos en un tipo de lectura. Por eso recomiendo a Rosina Conde, que además vivió mucho tiempo en Tijuana. Ya saben que yo todo lo que es de Tijuana lo recomiendo un montón, y sobre todo si está bien hecho, y este es uno de los mejores libros de cuento que he leído. Tiene el premio de Gilberto Owen, que también es un premio que regularmente premia excelentes libros. Entonces yo todo lo que está premiado por el Comité de Literatura de Sinaloa, que es este premio, siempre ya sé que es garantía que va a estar buenísimo. Muy bien, buena escritora Rosina Conde. Hace tiempo tuve la oportunidad de leer su novela, Lo que es la Genara, que también maneja temas controversiales en cuanto a la mujer. Creo que fue antes de los 2000, porque habla del manejo del correo electrónico entre dos hermanas, digo, agregando recomendación de... ¿No eran cartas? Creo que eran cartas al correo electrónico, no recuerdo bien, pero era a través, era una novela epistolar. Era epistolar, sí. Y era la hermana típico conservadora y la otra más liberal, y cada una habla de sus situaciones, pero al final pues son conflictos femeninos, ¿no? Entonces agregando una recomendación extra, ¿no? Sí, de Rosina la Conde. Genara también la súper mega recomiendo. Sí, pues bueno, voy con mi última recomendación del día. Tenemos aquí a la escritora Vivian Gornick. Ella es de Nueva York y escribe pues relatos y también ensayos, y este libro de casi mirarse de frente pues nos habla de sus experiencias en la ciudad. Por ejemplo, cómo empezó ella a unirse al movimiento feminista, las creencias y de construcciones como mujer. También nos empieza a hablar de lo que es trabajar como camarera o como mesera en un restaurante allá en Nueva York, y compara los diferentes estilos de vida de las mujeres, ¿no? Con un punto crítico interesante. Otro libro de ella que se recomienda mucho es el de Apegos Feroces, que habla de su relación con su madre, ¿no? Creo que es una tipo de literatura interesante, intrigante. Entonces les recomiendo este libro de Mirarse de Frente, con una editorial de Sexto Piso que tiene una colección de libros interesantes, ¿no? Con géneros un poquito más abiertos. Creo que Luisa y Valeria publicó con Sexto Piso, sí, ¿no? es que Sexto Piso es una editorial mexicana que está apuntándole siempre a la vanguardia. O sea, Exacto. no publica muchos autores muy reconocidos. Uh-huh. Más bien lo que he visto es que una vez que ya los publicaron, súper revientan. Sí. Es la experiencia que he tenido. Sí, ediciones muy amigables, ¿no? Entonces, lean libros de esta editorial. Pues bueno, vamos a seguir con las recomendaciones. Aquí tenemos el rostro de Vivian Gornick. Ajá. Adelante, Alberto. Bueno, estaba viendo No, el qué libro que bueno, estaba recomendando, sí, pues, adelante. obviamente, Si no quieres, te lo paso. ya, creo que ya nos abrumaron con tanta escritora. Ya nos va a tocar también una escritora. Yo me quedé pensando un poquito en el libro de Rosina Conde, porque ya les he comentado en otras ocasiones, de alguna manera somos de la misma generación, y de aquí de Tijuana. Sí. Me tocó conocerla cuando ella era maestra en secundaria, y había escrito su primer libro, ¿verdad? Su primer libro, que se llama Poemas de Seducción, de poesía en 1981, pero no, más bien el de cuentos en 1982, de infancia y adolescencia, que también tiene mucha relación a lo que ahorita decías. Ahorita me quedé pensando en eso porque son muy interesantes esos libros, que de alguna manera son un poquito con experiencias personales, cuestiones medio autobiográficas, pero obviamente combinadas con ficción, como dices también, y eso nos ayuda a identificarnos bastante, ¿no? Tú decías ahorita, pues las mujeres nos vamos a identificar, ¿no? Yo creo que este libro es también a los hombres nos dice muchas cosas, porque pues, obviamente, más en la época que ella narra muchas de sus historias, que son de juventud, de adolescencia, pues entre hombres y mujeres hay mucho conocimiento, porque hay mucha comunicación. Pues es cuando estás en la prepa, conoces hombres y mujeres, y de alguna manera
nos vamos dando cuenta de problemáticas de que se tienen, tanto por género o no por género, ¿no? Entonces es muy recomendable, yo firmo también lo de Rosina Conde. Lo de Vivian no lo puedo hacer, por eso ahorita lo estaba ojeando, porque como no lo conozco, o sea, no podría mucho abundar. Yo leí ya el de Rosina. El que tú recomiendas, el de Arriera Somos. Yo no había leído más que un compendio que hizo Rosina Conde de cuentos sobre la pandemia, que en realidad es de varios escritores, pero de ella solo he leído Arriera Somos. Y me parece que lo que dijo Carla es algo en lo que yo quisiera insistir, porque pudiera ser, o se pudiera creer, que lo que les pasa a las mujeres actualmente, nada más les pasa actualmente. Y yo creo que es una historia que, por desgracia, se sigue repitiendo. Probablemente ahora sepamos más y conozcamos más de los problemas a los que se enfrentan las mujeres, porque ya tenemos, digamos, medios en donde se difunden toda la cantidad de cosas que les pasan a las mujeres. En esa época en la que tú narras, pues obviamente no existía todavía la posibilidad de tener conocimiento de todo lo que les pasaba a las mujeres, pero ahí ella, al menos en el que yo leí, que es el que recomendó Carla, me parece que podía ser escrito como si fuera una realidad del 2022. Sí, claro, ¿no? coincido totalmente. Sí, la lucha también de poder sobresalir en un mundo que no es tan fácil, ¿no? En cuestiones de género, ¿no? Que se ven también en estos libros, también se ve en que yo lo recomendé. A leerla. Oye, a ver, ¿cuál es la mejor recomendación? Vamos a competir. Que ¿no? claro que Virginia Woolf también es clásica. mucho más antes, pero también está hablando de lo mismo, ¿no? Sí. Como dice Luis Rubén. Sí. A ver, mátanos a Arriera Somos. ver, ¿Con cuál lo vas a matar? Yo como dicen en la paso sin ver, ¿no? En el dominó se pasa cuando no tienes una ficha que te puede servir como para matar, ¿no? Pero entonces voy a agarrar voy a dar una vuelta de 180 grados para recomendar mi último libro de recomendación de hoy. Es un libro de lo que quiero hacer un reto, porque también, ¿qué recomendar, no? Está bien lo que hizo Luis, para niños, para adolescentes, para mujeres, ensayos en donde se habla de cuestiones profundas. Yo quiero recomendar un libro que sea un reto, o sea, porque es un reto leerlo, porque no está escrito en español, pero tampoco está escrito en inglés, que pudiera ser lo más común. Está escrito, como su mismo autor lo dice en el prefacio, está escrito en cubano. Y el libro se llama, de uno de mis escritores, pues, para mí favoritos, porque no sé si se alcanza a ver ahí, pero se llama Tres Tristes Tigres. Desde el título, Tres Tristes Tigres, como sabemos, es una especie de trabalenguas. Entonces, todo el libro de Cabrera Infante, Guillermo Cabrera Infante, que se llama Tres Tristes Tigres, es como un largo trabalenguas de palabras, desde la primera página hasta la última. Tiene más de 400 páginas, más o menos. Entonces es un libro, pero que es como si estuvieras asistiendo a una representación de fuegos artificiales, de palabras. Wow. O sea, toda metáfora. Nada más que así como los fuegos artificiales, uno dice, ¿cómo le hacen para que no se vengan para acá? ¿Cómo le hacen para que hagan esos dibujos? A veces es un poco incomprensible porque mezcla, es un poquito como un Ulises latinoamericano, ¿no? Un Ulises cubano, escrito en cubano, ¿no? Es sensaciones. Es una gran fiesta porque Guillermo Cabrera Infante a veces es muy criticado porque él apoyaba, ya falleció, él apoyaba la vida en Cuba antes de la Revolución Cubana. Entonces es un exiliado, aunque sus padres eran comunistas, pero él se exilió ya mayor. Y entonces él recordaba con mucho añoranza la vida en Cuba, pero él lo que conoció, porque era el escritor de prensa de espectáculos. Entonces todo el boato que había en Cuba, en los lugares donde se veía burlesque, donde iban a norteamericanos, gente de todos los países del mundo, pues porque La Habana era un lugar así como bien especial.
Entonces este libro es un fuego artificiales de palabras en donde se narra una gran noche de unas personas cultas, pero que les gusta nomás andar criticando todo alrededor. Entonces es una noche de farra, pero andan criticando todo lo que se les pone enfrente. Y ya conocen a todos los de ahí, a prostitutas, a gente de la gran sociedad, a millonarios, americanos, y con todos se llevan bien, ¿no? Porque pues ellos son de la prensa. Entonces es un super libro, pero es un reto, porque se tiene que clavar un ocho para entender página por página. Cuando lo empiezas, cuando lo disfrutas, cuando ya le vas entendiendo y agarras la onda, ¿cómo está? Eso es como un festín. Interesante. 3 chistes tigres de Cabrera Infante. Fíjate que precisamente en mis visitas a la librería de viejo me encontré con esa edición y no pude resistir no comprarla. O sea, me parece fascinante el otro día que comentábamos de las portadas, de qué tan importantes son para que se venda o no un libro. Lo increíble que es que antes las portadas eran mucho mejores que las de ahora. O sea, están increíbles en cuestión de diseño y tal. De hecho, yo prefiero últimamente comprar libros ahí que en las librerías, porque las de librerías están así como que súper comerciales. Entonces, principalmente porque tú constantemente haces referencia a ese libro en los talleres, dije, me lo voy a llevar, y ahí lo saqué del lomo y lo veo y digo, ¡oh, está bien bonito! O sea, con más ganas me lo llevé. Claro que no lo he leído todavía, ¿verdad? Las primeras 3 páginas hay que leerlas en voz alta, Ok. porque es como un crooner en un lugar, en el Copacabana, en La Habana, donde está inaugurando el evento que va a haber. Entonces habla en inglés, en español, en cubano, y está presentando a toda la gente que va a participar en todo el libro después. Entonces, ¿Sí? lee las 3 primeras páginas en voz alta y te vas a disfrutar mucho. Bueno, para ustedes que son de aquí, no debe ser nada extraño, ¿no? Hablan en inglés, en español, en Spanglish. Spanglish. Dale. Entonces puede ser hasta más fácil para ustedes la lectura. Yo voy a violar las reglas, Y voy a recomendar 8 de un jalón. van a ser ¿Qué vas a hacer? 3 de un jalón. Voy a empezar con los jóvenes. Y este es para jóvenes. Y este sí, yo lo leí cuando era joven. Estos 2 yo los leí cuando era joven. Espartaco, de Howard Fast, y Frankenstein, de Mary Shelley. Esos 2 libros yo los leí cuando estaba en la universidad. Y yo puedo decir que, por ejemplo, después me enteré que Howard Fast era un bestsellerista, que muchos de sus libros eran bestsellers, y alguna vez escuché por ahí de alguien que decía, no, los bestsellers no hay que leerlos. Yo dije, chinga tu madre, yo sí voy a leer bestsellers, aunque ya había leído yo Espartaco, y lo que me acuerdo es que yo leía parado en el camión que me llevaba de la universidad a mi casa, el libro de Espartaco. Ese libro me encantó, y lo mismo me sucedió con Mary Shelley Te super segundo en esa recomendación. A mí me encanta Frankenstein. Sí, y creo que ya después pude analizar, y bueno, pues la visión de Howard Fast es, pues sí, a los esclavos los liberan, pero después también esclavizan, ¿no? Y en el caso de Frankenstein, pues es toda la visión de cómo queremos construir un ser que sea totalmente amorfo. Aunque lo queramos perfecto, acabamos haciendo un ser totalmente amorfo que igual tiene necesidades, inquietudes que no son comprendidas por los humanos, que son normales, entre comillas, ¿no? Esa es la recomendación. Ya para adultos, que incluye nuestra franja etaria, para adultos desde los 30 en adelante, me parece que un asunto básico que creo que se debería de conocer es, digamos, los antecedentes de las mujeres feministas del siglo pasado. Entonces yo recomiendo el libro de Simone de Beauvoir, que se llama El segundo sexo, que es la investigación que ella hizo. Es un ensayo grandote que ella dijo, yo quiero investigar cómo han vivido las mujeres a lo largo de la historia, qué es lo que puedo decir de ellas, qué es lo que se puede rescatar de la vida de las mujeres, y cómo se puede cambiar la situación en la que se encuentran las mujeres. Esa es, digamos, la temática del segundo sexo. Es
creo yo, de las pioneras del feminismo. No era una mujer muy querida por sus, digamos, colegas contemporáneos, entre otras cosas porque era mujer y porque era la esposa de un individuo muy, muy famoso, que no tiene caso decir su nombre porque estamos hablando de ella, de Simone de Beauvoir. Porque además de que era una mujer que obviamente profesaba su cualidad de mujer y que impulsaba el cambio en la vida de las mujeres, pues era una cabrona. Y las cabronas siempre generan algunas reservas en el mundo de machos, en el mundo masculino, Escosores. ¿no? Escosores. Incomodidad. Entonces creo que vale la pena si alguien quiere saber cuáles eran las posturas de las pioneras del feminismo, no a través de una novela, sino a través de un ensayo. Creo que es fundamental la lectura de Simone de Beauvoir. Y otra, ya para terminar rápidamente, es creo que algo que también habría que leer, El amor en tiempos de cólera, de Gabriel García Márquez, ¿no? Que es un libro sobre la paciencia. Ese es, digamos, el mensaje que creo yo. Es un libro que habla de la paciencia, de cómo un individuo se enamora de una mujer desde que es prácticamente adolescente y se espera hasta que es ya vieja para conquistarla, ¿no? ¿Qué tan vieja? Yo creo que ya es abuela, la mujer. ¿Nunca he leído? El amor No lo he en leído, tiempos de no lo he cólera. leído. Vale la pena que la lean. Entonces pues ya violé todas las reglas. Ya sé. ¿no? O sea, Ahorita vamos a dar otra vuelta, te nos alineamos. ¿Qué te Ya piden? sé, ya nos alineamos. Bueno, me parece que lo más rico de esta mesa es precisamente que somos súper diferentes los cuatro y que las recomendaciones que salen son tan iguales como distintas, ¿no? Mi última recomendación, que sí es mi última recomendación de hoy, es el libro de Nelly Campobello, Cartucho. ¿Por qué recomiendo este libro? Porque, para empezar, creo que todos los temas que hablan de la Revolución Mexicana, siempre pensamos en cierto tipo de escritores que los han narrado, ¿no? Y hasta ahora me parece que no hay otra mujer que haya escrito sobre el tema. Y si la hay, no la he leído todavía. Lo que se me hace súper padre de este y por lo cual lo recomiendo es por la voz que narra esos acontecimientos. O sea, el hecho de una revolución como es de violenta, como es de inestable para los pueblos donde se desarrolló, para las ciudades, cómo era estar tan familiarizado con la muerte, la sangre, los tiros, la corredera, y el hecho de leerlo narrado a través de los ojos de una niña o un adolescente, te hace ver como la inocencia que hay en los humanos todavía, ¿no? O sea, como ella aborda cada historia, que son historias súper cortitas, las más largas han de ser de 3 páginas, 5 páginas, yo creo, son historias de una página, también igual, o sea, los 3 libros que recomendé hoy, se los leen en un día, por eso los elegí, porque son libros súper digeribles, que aparte están narrados con una soltura y con una cosa que son súper disfrutables, pero este en particular, el hecho de que te narre escenarios tan sangrientos, de una forma tan inocente y hasta con gusto, como hace rato le compartía a Luis Rubén mi cuento favorito de ahí, que no me hizo ningún comentario, supongo que no le gustó a él, de unas tripas de un comandante o de un, no sé si es comandante o no, ¿eres comandante? Era un general. Un general, Villista. perdón, pero ya, el comandante de las novelas de Alberto ya me trae también, ya Sí. quiere poner como comandantes a todos. Bueno, pues las tripas de un general. Y como unas niñas al verlas mueren de ternura al verlas tan rosas. Entonces cosas así en donde la inocencia se mezcla con cosas realmente sangrientas y pues que todo el mundo le sacaremos la vuelta a la escena. Ellas, las personajes de los cuentos están tan relacionados como algo natural. Incluso en uno de los pasajes,
una niña está acostumbrada a ver al muerto al lado de su balcón. Y el día que se lo llevan dice, oye, mi muerto, así como, ¿por qué se lo llevaron? No, o sea, tan natural. Sí. Narra las historias que dices, ok, ya no hay diferencia entre vivos, muertos, humanos o cosas, ¿no? Al final de cuentas, era su compañía, aunque estuviera muerto, y el hecho de verlo ahí, al despertar y abrir su balcón, para ella era como su compañía. Entonces, ese tipo de escenas se van relatando aquí, y a mí me encantó cuando lo leí, además de enterarme de la historia que hay detrás de Nelly Campobello, que es una historia súper interesante para la cultura mexicana y que además le mete el misticismo de que se encontraron sus restos en condiciones extrañas y así. Entonces se me hace súper recomendable que si quieren leer algo mezclado con historia y ficción escrito en México, yo me iría por este. Bueno, muy interesante para acercarnos a esta autora. Hablabas de los tiempos de la revolución. Sí. No recuerdo. La escritora Laura Esquivel con su novela Como va para chocolate. De mis Esa me favoritos. encanta porque Sí. mezcla la gastronomía, las sensaciones, el erotismo, la típica historia de amor, que termina de una forma contundente, ¿no? El otro día, bueno, en mis últimos días de clases, les hice un mini spoiler a mis alumnos de la historia. Les dije, a ver, imagina que tú eres Pedro y tú eres Tita, y que Pedro se quiere casar con Tita, pero no puede, porque pues Tita se tiene que hacer cargo de su mamá, porque es la más chica, ¿no? ¿Y qué pasa? Ya los alumnos se quedaron preguntando, ¿no? ¿Qué ocurre? Ya les dije, lean la novela, pero obviamente hay fragmentos muy interesantes. A mí lo que me encanta de esa novela es cómo Tita, incursionando en la cocina, provoca reacciones en la gente. Alegría, tristeza, excitación. Entonces es una novela que recomiendo, ¿no? Ahorita que estabas hablando de novelas que hablan sobre la revolución, la liberación femenina, ¿no? A pesar de vivir en un tiempo, pues, represivo. Esa sería mi última recomendación. Sí. Bueno, yo nada más relacionado un poquito, busqué si había otros escritores de la Revolución también, y también marcan aquí a Elena Garro, no recuerdo cuál cuento o obra de teatro o poema está relacionado también con la Revolución, pero aparentemente también escribe un poco sobre la Revolución. Yo lo único que quería completar, porque yo había dicho que mi recomendación de Tres Tristes Tigres no se relacionaba con mujeres, pero sí hay un personaje de ese libro que es muy recomendable si lo lees, el libro, ya que lo tienes en tu biblioteca, es que hay una mujer muy fuerte, de un carácter muy fuerte, que conoce el personaje principal de Tres Tristes Tigres, que en realidad es Guillermo Cabrera Infante, que es una cantante de boleros, pero los canta como blues o jazz, ¿no? Entonces es una mujer que canta en unos bares feos de la ciudad de La Habana, Mala muerte. pero a los personajes les gusta irla a oír porque es como una combinación de Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, de grandes cantantes de jazz o de blues, pero es una mujer que canta boleros. De hecho, todos los capítulos donde sale ese personaje se llama Ella cantaba boleros. Después, el mismo escritor sacó todos esos capítulos y hizo un libro que se llama nada más Ella cantaba boleros. Es un personaje muy especial porque la describe como una mujer monumental. Es una negra, pero que medía como 1.80 y pesaba como 190 kilos, pero que tenía un estilo como si fuera una bailarina, y la forma que se comportaba era como una diva, pues, o sea. Sí. Entonces es un personaje muy fuerte, hablando ahorita de lo que dicen de los aspectos feministas, ¿no? Esta mujer que vivió en La Habana, en un lugar donde podía ser repudiada por su aspecto, al contrario, era como un imán para todas las personas, hombres y mujeres. Ahorita que dijiste que no te hice ningún comentario que seguramente no me había gustado, porque no me dejaste hacer ningún comentario, no es que yo me haya querido hacer ningún comentario, ¿no? Pero creo que podría haber dos visiones del mundo. El mundo de la Revolución Mexicana, digamos, era prácticamente rural. Zonas urbanas había poquitas, y si las que había, pues eran apenas incipientes zonas urbanas. Entonces, todo esa, la parte que yo leí, si es así, toda la historia de Nelly Campobello, o sea, la forma en la que vemos de la manera más generosa los que vivimos en zonas urbanas, el mundo rural, es qué ingenuidad, ¿no? Pero no es ingenuidad, es un mundo diferente, es una cosmovisión diferente. Entonces, el ver unas tripas
como algo natural, pues probablemente para nosotros ver unas tripas de un humano sería un shock impresionante, terrible, y más en la época de la Revolución, en donde pues era, o seguramente era muy común ver muertos que no se mueren en la cama de una enfermedad ni nada, se morían en la guerra, en las balaceras, ¿no? Ahí en pleno campo. Entonces me parece que el hecho de transmitirlo así, no sé, a lo mejor si no estoy de acuerdo contigo, tendría que leerlo. No creo que sea esa la intención. Así era, yo creo que ese mundo rural en esa época, ¿no? Sí, claro. No, déjame terminar. Sí. Y creo que... Preguntaste qué opinaba, ¿verdad? Sí, y ahora ya me quiere limitar en mi comentario. Es como cuando veo, por ejemplo, videos de YouTube en donde dice el león asesino. A ver, espérate, el león no asesina, ¿no? Es, digamos, es una forma de vida de la naturaleza, la forma en la que los animales se alimentan y demás. No tiene nada que ver con que sean asesinos o el león violento, ni mucho menos, ¿no? Pero pues nosotros le adjudicamos adjetivos o calificamos esas cosas de acuerdo con nuestra visión, ¿no? Entonces, creo que esta visión de Nelly Campobello, al menos en el que yo leí que me dijiste, no la veo como ingenua, la veo así es, o sea, así son las cosas, ¿no? Pues es que me parece precisamente cómo podemos coincidir y estar en posturas totalmente opuestas, porque yo digo, sí, totalmente, es la forma en que ella está como relacionada con los sucesos que él pasa. Es como día a día, la ¿no? naturalidad de lo, Justo. de lo terrible, pues en todas las guerras, como ahorita en las guerras que hay en Ucrania, pues los niños que ahorita están chiquitos y que ya han vivido muchos años, porque ha habido muchos años de violencia ahí en esas ciudades, pues están acostumbrados a ver un muerto en la esquina, pues Sí, exactamente. Entonces, lo ven como muy natural. Justo, lo ven tan natural. Pero lo que yo hago hincapié en recomendar a Nelly es que más allá de que si sea un personaje a través del cual está narrando estas historias y realmente no es tan inocente como lo es precisamente que no he encontrado a alguien que lo narre desde esa visión. Más bien las anécdotas que se narran o las historias que se narran de la época vienen desde la misma gente que está en la revolución, pero así de como que las personas que se quedan en casa, ahora sí que... pues a seguir con su vida, pero no están en la lucha de la revolución. ¿Qué pasa con ellas? Pues Sí, de eso va, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. Cuando tú estás en tu casa y de repente llega un comando y pasa enfrente, o sea, ¿qué pasa con la vida de la gente que no está activamente en la Que revolución? están encerrados en su casa y salen nomás a cierta hora a conseguir las tortillas o algo. Sí, es una vida diferente. Pues aprovechando de que los Rubén se pasó, yo les voy a recomendar uno que no era de mi gusto ni siquiera cuando me lo recomendaron. Ya les platiqué que estoy en un círculo de lectura ahí en mi colonia, en mi barrio, y recomendaron este libro que se llama Cometas en el cielo. No sé si lo han ustedes escuchado. No. Es de un escritor de un país del Medio Oriente. Ahorita se me escapa, es Khaled Hosseini. Y es una novela, es un bestseller, ha vendido creo que más de 15 millones de ejemplares, han hecho una película y todo, pero está bien suave, es un libro que les recomiendo así a leer a quien se quiera pasar un buen rato y conocer de la vida de cómo viven en Medio Oriente, casi en la época actual, porque es una narración más o menos actual, y cómo están las relaciones de todas esas como grupos, que algunos son muy tradicionales, salen ahí los talibanes, hay unos muy fuertes ortodoxos, entonces cómo se relacionan todas esas personas en la misma ciudad. Está muy interesante y muy amena la historia, con los ojos cerrados estoy seguro que cualquier persona le puede gustar. Qué bien. ¿Qué es de Afganistán? ¿Dónde? Afganistán, es afgano. Cometas en el cielo. Mira, está comentado por Isabel Allende. Sí, entonces... Digo, qué bueno que toquen el tema de los bestsellers, porque ciertamente creo que, o sea, obviamente no porque alguien diga no leas bestsellers se van a dejar de ser los monstruos de ventas que son. Lo que sí pienso que sería buena idea dejar sobre la mesa es que
no necesariamente si es un bestseller es un libro malo. Exactamente. Porque al principio dices, cuando vas entrando en el mundo de los libros, dices, es bestseller, lo voy a leer. Y luego entras un poquito más y estás como en esa parte que sí sabes, pero que no sabes lo que te gusta. Y dices, ya no voy a leer bestsellers, me voy a ir por libros tales, ¿no? Entonces como que los baneas y dices, no, bestsellers no, eso es para otra gente. Sí. Pero la verdad nosotros en el círculo, en nuestro taller hemos leído varios bestsellers y todos, o sea, ninguno ha sido de que vomitivo, todos han estado súper amenos, Sí, o sea, por algo son está bestsellers, ¿no? Hay una cosa que suele relacionarse con los bestsellers, son escritores profesionales. Por ejemplo, ese escritor afgano, él estuvo en la universidad, en una universidad importante en Estados Unidos estudiando para ser escritor. Entonces, las estrategias para un escritor profesional, ellos las siguen al pie de la letra, pues. Sí. Entonces, los libros siempre son muy amenos. A veces tienen un concepto filosófico muy bueno, pero lo que les hace catalogarse como bestseller es que se venden mucho porque la gente que a lo mejor no está tan preocupada por apreciar un estilo literario o una propuesta nueva en estructuras, sí, pero sí está acostumbrada a disfrutar un libro, esos libros sí los disfruta porque están hechos con mucha profesionalidad. O sea, Dar buenas historias. Claro. buenas historias, con una buena estructura, con un buen inicio, con un buen medio y con un buen final. Pues entonces eso es lo que les hace un bestseller. Yo creo que el bestseller no es una cualidad, es digamos una estrategia de comercialización, Sí, claro. ¿no? Entonces igual hay escritores como tú narras, pues, por ejemplo 100 años de soledad, pues es un bestseller y esa no es la cualidad de 100 años de soledad, sino es Ah, sí, claro. todo un género que el tipo inventa, que es el realismo mágico. Entonces, bueno, por eso creo que cuando te dicen no leas bestseller, pues yo digo, chinga tu madre, no sé qué no va a leer bestseller, pues, o sea, seguramente habrá otros que son muy malos y que las editoriales tienen toda una estrategia de comercialización que los convierten en bestsellers, ¿no? Pero, insisto, por eso no es una cualidad de... Como cuando pasa algo bien grave con alguien muy famoso y hacen un libro sobre él, ¿no? Claro, su Obviamente se va a convertir en autobiografía, bestseller. sí, claro, el morbo. Y lo van a hacer en una semana después que pasó el evento, ¿no? Y después de un año ya nadie se va a acordar de él. Es que sí creo que no es una cualidad, pero ciertamente es un parámetro. Así como nosotros el día de hoy estamos recomendando libros, cuando alguien no tiene nadie que les recomiende ni saben a dónde acudir a encontrar recomendaciones, me parece que esa tablita de los 10 libros más vendidos es muy vista para ese tipo de personas que están buscando qué leer. Entonces, si en esa lista de 10 libritos, obviamente están los clásicos que siempre se han vendido, pero de vez en cuando se cuelan los nuevos que están haciendo super boom. Entonces me parece que esa es una tabla de referencia para muchos nuevos lectores que no encuentran recomendaciones o que son curiosos, quieren explorar el tema y tal, y sí se guían mucho por ¿Sabes quién más? Otro mercado que no necesariamente leen poco, sino que leen mucho, pero leen precisamente acostumbrados a eso, precisamente por los grandes viajes que hacen en las grandes ciudades, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Se suben al metro en Nueva York y entonces ya traen su libro y se lo terminan y luego llegan a una librería y compran otro, ¿no? Y ya saben cuáles son los más vendidos. Sí. Y eso es porque saben que los van a disfrutar, ¿no? Sí, yo insistiría, bueno, creo que iba a decir algo que yo creo que más bien lo hacemos en otra sesión, pero yo insistiría, si es que nos llegan a ver mamás, en que rescaten a sus hijos, que les lean a los que todavía no son capaces de leer, lo que sea, sobre todo si es literatura apta para niños, ¿no? Obviamente, hay muchísima literatura infantil, como de muchos otros géneros. Entonces yo insisto que les lean y también que promuevan a sus hijos adolescentes que lean. No importa lo que lean, pero que lean los hijos adolescentes, ¿no? Bueno, si nos permitimos hacer una recomendación cada quien, yo recomendaría que si agarran un libro y no les está gustando, lo suelten y agarren otro. Esa sería mi recomendación. Sé que hay lectores que les encanta la tortura y no pueden puristas empezar un libro y no terminarlo, pero la verdad, cuando estás generando el hábito, por lo menos, pienso que ¿para qué te estás torturando? O sea, no es el momento tuyo con ese libro. A mí me ha pasado. Sí. He empezado con libros que digo, ay, no, qué horror, y a los 5 años lo leo y digo, ay, qué cosa tan maravillosa. Simplemente no es el momento de ese libro, déjalo para después.
Sí, y pues concéntrate en lo que te gusta. Tiene que haber una madurez lectora, ¿no? La experiencia te la va llevando. Yo, a lo mejor está bien, está mal para algunos, les puedo recomendar a lo mejor leer varios al mismo tiempo. No más de 3, la verdad. Y que sean breves, digo, porque estamos viviendo en tiempos de mucha prisa, trabajo, escuela, hijos algunos, etcétera. Y de repente es como, chin, no tengo las 3, 4, 5 horas, ¿cómo me las hago? Entonces, leyendo varios a la vez, pues vas captando diferentes ideas, ¿no? Al menos a mí me ha funcionado. Oye, y al rato, el Quijote en el País de las Maravillas, toda de vuelta. Sí, luego pasan esas improvisaciones, ¿no? Y se da la creatividad. Esa sería mi recomendación. Uno light, uno pesado y así te vas, ¿no? Pues es lo bueno de estar haciendo recomendaciones diferentes completamente, ¿no? Sí. Mi recomendación son un par de recomendaciones. Una, de que ahorita con esta era que nos enseñó el COVID, de la cuestión de reunirse por Zoom, a veces es muy cómodo participar en reuniones de círculos de lectura. Entonces un círculo de lectura, si salen de uno por ahí, es bueno inscribirse porque entre todos como que se van uno empujando a leer algo, las recomendaciones, alguien que ya disfrutó un libro, pues se lo puede prestar, se pueden intercambiar. Son cosas que lo llevan a un nivel de un poquito de más interés en la lectura, porque ya es algo que se comparte en un grupo de conocidos, ¿no? Aparte se hacen relaciones humanas, ¿no? Con amigos, o se hacen amigos en ese tipo de círculos. Esa es una recomendación. Y yo con lo que decía Luis Rubén también, creo que la persona que puede recomendar más a un nuevo lector son los papás, ¿no? Porque de alguna manera, si empiezan en temprana edad, los niños siempre tienen mucha confianza en los padres. Entonces todo lo que les recomiendes o que les enseñes, lo van a ver como algo que sale de un oráculo, ¿no? Entonces, Sí. más vale que se acostumbren a eso porque después ya no te van a hacer caso, ¿no? Y algo muy importante en tu recomendación es que además de que recomienden a sus hijos leer, pues que te vean leyendo. Sí, claro. Que te vean cómo tú disfrutas ese Claro, hábito. sí. Yo por eso digo que no te juntes más que si quieres aprender a leer, júntate con los que leen. Esa Ándale. sería La primera la recomendación. primera recomendación. Bueno, espero que en alguna de nuestras recomendaciones hayan encontrado algo de interés y de valor. Y si ya los leyeron, nos quieren comentar a ustedes qué les parecieron nuestras recomendaciones. O igual si los leen en un mes, 2 meses, un año, también coméntenos qué les parecieron. Y nos vemos en la próxima sesión de las juntas de consejo. Bye. Gracias. Bye.